Sí. Hola muchachos, el día de hoy veremos integrales múltiples, integrales triples, dobles y integrales de línea, un poquito. Eh, Vamos a partir definiendo la noción de integrales dobles sobre una región del plano y donde se le asigna a esta región del plano un punto en Z y vamos a integrar sobre eso para obtener volúmenes y cosas así, centroides, cosas de ese estilo. Para eso se usan las integrales dobles. ¿Ok? Entonces, nosotros teníamos del cálculo 1 que una integral se definía como el área bajo la curva de una función positiva, definida en un intervalo A como B. ¿Ok? Nosotros, para generalizar esta idea a dimensiones mayores, este intervalo de integración, que en este caso es un intervalo A, B, que es una recta, para el caso de integrales dobles vamos a definir un rectángulo sobre el plano XY, sí, XY sobre Z. Entonces, a este rectángulo nosotros le vamos a asociar un valor Z a cada punto que va a trazar una cierta curva y nosotros, a través de la integral de este rectángulo, vamos a obtener un volumen. ¿Ok? Eso es como la idea principal de integrales dobles. ¿Ok? Y aquí se ve un poquito más bonito explicado en mi PPT, o sea, en mi PDF. Entonces, como decía, eh, nosotros vamos a partir de un intervalo, o sea, de una función z, o sea, una función f, definida de Rn, un punto en un espacio, y le vamos a asignar un punto en un eje. Es decir, vamos a tomar un punto de R2 o de Rn, y lo vamos a llevar a un eje z, por así decirlo. ¿Ok? Como le expliqué al inicio del video. Para el caso de R2, vamos a tomar una región de R2 y le vamos a asignar un valor de R. Entonces vamos a definir un punto del plano XY y le vamos a asignar un valor Z, una altura. ¿Ok? Y a partir de la integral doble nosotros vamos a poder definir los volúmenes de este estilo. Aquí se puede ver la región, el valor Z, que depende de X, Y. Y a partir de esta integral, nosotros vamos a poder calcular el volumen. ¿Ok? Eh, El tema de las integrales dobles también sirven para calcular área, ¿ok? Entonces, si nosotros decimos, por ejemplo, eh, que z es una función que depende de x, y, que en este caso estamos definiendo z, nosotros vamos a tener que el volumen de una web o de una región, o sea, el volumen de un cuerpo, va a estar definido por la integral doble sobre r de f de x, y, diferencial de y, diferencial de x, ¿ok? Así se calcula un volumen en términos de integrales, viéndolo como integrales dobles. Pero la idea de integral doble también nos va a servir para calcular área. Por ejemplo, el área de una región va a estar definida por la curva, la integral doble, sobre esta región, diferencial de y, diferencial de x. ¿Ok? ¿Se entiende? Porque no va a estar multiplicándose por esta altura que es el z. ¿Sí? Y ahí se juega con los límites de integración y en general se obtienen resultados bastante simples y bastante claro. No es complejo. Chicos, no es algo difícil este tema de la integral doble, algo que no es difícil de visualizar y tampoco de aplicar a través del álgebra. ¿Ya? Entonces, como decía anteriormente, nosotros tenemos una altura z, tenemos una región del espacio, y a través de esta integral doble nosotros calculamos volúmenes o áreas, dependiendo de si se multiplica o no por esta función z. ¿Ok? Esto se explica aquí. Me pasé. ¿Qué viene después? ¿Ya? Nosotros vamos a hablar de integrales escalonadas cuando tengamos un rectángulo en R2 dado, y vamos a definir este rectángulo a través de un producto vectorial de un intervalo y 1 por i2, en este caso va a ser este por este, van a definir un rectángulo, ¿ok? Esta es como la noción más, por así decirlo, como rigurosa de, de la construcción de la integral doble. Entonces, como los fundamentos teóricos de pues, cómo se construye. Entonces nosotros tenemos este rectángulo que está conformado por los intervalos A, B y C, D, y vamos a definir particiones. ¿Ok? Como se hacía en cálculo 1, vamos a particionar el intervalo A, B, y vamos a particionar el intervalo A, D. Al hacer eso, nosotros vamos a obtener rectángulos, n por m rectángulos. ¿Ok?
a los cuales cada uno de estos rectángulos se los va a multiplicar por un z y vamos a obtener un volumen. ¿Sí? Espero que se queden con esa idea. ¿Ok? ¿Seguro que era eso? Sí. Luego, dado esta como rejilla que construimos a través de la partición, nosotros a cada de estos subrectángulos pequeñitos, son rectángulos infinitesimales, le vamos a asignar un z único que representa una altura, ¿ok? Como se puede ver en esta imagen, ¿ok? Tenemos, y cada uno de estos rectángulos. Luego, vamos a hacer una sumatoria de cada uno de estos subrectángulos, le vamos a poner R, por este z. Entonces, esta sumatoria de todos estos pequeños rectángulos por esta altura z nos va a entregar la integral doble, que va a ser el volumen de este cuerpo. ¿Sí? No, integral de un área, y esto va a ser de I de F, y esto va a ser un volumen. ¿Sí? Como les expliqué al principio. ¿Ok? Entonces, inicialmente, nosotros vamos a tener este rectángulo, lo vamos a subdividir, lo vamos a particionar, vamos a tener millones de rectángulos chiquititos, y luego a través de multiplicándolos por una altura z, que va a estar dado por la función f de x, y, vamos a definir un volumen, ¿ok? Como se ve aquí en la imagen, ¿sí? Entonces aquí se explica que para cada rectángulo x, y por i, i, se le asigna un z fijo. Entonces finalmente, bajo esta lógica, vamos a definir de manera inicial una integral doble como la sumatoria de todos estos pequeños prismas, por así decirlo. Un prisma se define como una base o cuadrada y una altura, ¿ok? Nosotros vamos a tener infinitos prismas de tamaño infinitesimal, los cuales se van a ir sumando, sumando de acuerdo a la función. Disculpen el dibujo, está horrible, pero creo que se queden con la idea. ¿Okay? Vamos a sumar todos estos infinitos prismitas chiquititos y vamos a finalmente construir un volumen más general. ¿Okay? Es importante también que veamos que, dependiendo de la geometría, esta noción de rectángulos no nos va a permitir construir todos los volúmenes que existen en el universo de las matemáticas. ¿Okay? No vamos a poder construir volúmenes esféricos, no vamos a poder construir volúmenes cilíndricos a partir de regiones rectangulares. ¿Okay? Vamos a tener que definir otro tipo de región que vamos a ir explicando a medida que avance la ayuda. ¿Sí? Estamos aquí, vamos. Entonces, como les decía anteriormente, aquí construimos los prismas y los vamos a sumar. Y así vamos a construir un volumen a partir de la noción de integral doble. ¿Sí? Esto no me baja tan preciso. Sí, notamos que este es un paralelepípedo. Vamos a sumar paralelepípedos. ¿Sí? Que quede claro eso. ¿Sí? Quiero que se le entre bien el sol en la casa. ¿Qué más sale? Estoy medio perdido. No, un segundo. Eso en red, que no. Sí, sí. Paralelepípedo, sí. En general, las propiedades de la integral doble, como se construye de manera lineal, desde el álgebra lineal, sumando rectángulos y cosas lineales, por así decirlo, va a cumplir las mismas características, es decir, que vamos a poder separar la suma de integrales, vamos a poder multiplicar por escalar, y todas las cosas que se dieron en álgebra lineal que ahora se aplican en cálculo 3. ¿Sí? Es decir, que si tengo una integral doble de a, b, esto nos va a permitir separar la suma mientras se pueda, sin tener un seno de a más b no vamos a poder separarlo. Eso no es una función lineal. Pero en el caso de que sea x más y, polinomios, exponenciales, todas esas funciones que son lineales, sí se va a poder hacer. Igual que el escalar va a salir de la integral, van a salir las constantes y todo eso. ¿Sí? También va a cumplir que si tengo una región R dividida por un Q1 y un Q2, se va a cumplir también general que va a poder que la integral sobre R va a ser igual a la integral sobre Q más Q2. ¿Sí? También se va a cumplir eso, desde la álgebra lineal. ¿Sí? Eso es intuitivamente lógico, por así decirlo. ¿Ya? Luego, vamos a definir otros tipos de regiones, creo que es lo que viene. Deme un segundo.
Ya no, vamos a partir sobre la región inicial que estábamos estudiando de manera un poco más rigurosa. Y vamos a construir la noción de cómo calcular este volumen a través del álgebra. Vamos a construir una álgebra de las integrales, ¿ok? Para poder calcularlo, porque sea mucho más fácil, ¿sí? Para poder visualizarlo y poder obtener resultados precisos. Vamos a construir una álgebra de estas nociones para poder calcular, ¿sí? Entonces, vamos a definir aquí se dice clarito, un Q, que es su conjunto de R2. Es decir, que estamos tomando un espacio, un subespacio de R2, un subconjunto, tal que Q es un rectángulo. Entonces vamos a tomar un rectángulo de R2, ¿sí? Lo vamos a particionar y vamos a calcular un volumen, ¿ya? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, para que desde el punto de vista matemático una integral esté definida, esta función tiene que estar acotada por un prisma gigante. Es decir, imaginemos que aquí está la función. Ojalá se revisualice bien. Y nosotros vamos a poder definir la integral siempre que exista una función que la acote por arriba y que la acote por abajo. ¿Ok? Eso es lo que se explica aquí, una función phi de x, y, que va a ser menor que nuestra integral. En este caso, nuestra integral vale esto. Y va a ser menor que una función phi que va a ser mayor que eso. Entonces vamos a siempre tener que acotar cosas, ¿ya? Para que las cosas estén bien definidas y no se nos vayan de madre, ¿sí? Siempre que una función esté acotada, nosotros vamos a poder calcular esta integral. Si es una función que no está acotada, es decir, que aquí se vaya al infinito, eso no se va a poder calcular a través de esta noción de integral doble, ¿ok? Y quizás se tenga que ocupar integrales impropios y ver todo ese tema, ya se pone series de potencia, ya se pone un poco más complicado la serie infinita, bueno, también para 3 dimensiones, la cosa ya se pone muy horrible, ¿ok? Entonces básicamente eso es lo que estamos tratando de hacer, para concluir la lógica de la integral. Entonces, como de integral doble, vamos a definir que la integral, o sea, este volumen de prisma va a valer la integral doble sobre la región Q de f de x, y por dx de y. ¿Ya? Eso es como la idea inicial y quiero que se queden. Porque ahora vamos a empezar a ver cómo calcular estos valores. ¿Ya? Entonces, aquí está, definición de integral doble. Aquí vamos con el álgebra de la integral doble. ¿Ok? Dame un segundo. Ahí está, se ve mejor. Entonces, definición inicial de integral, tenemos que f es una función que es su conjunto de, como decíamos anteriormente, un Q que es su conjunto de R2, es decir, un rectángulo de R2, a la vez que es acotada y está definida de la manera que les mencioné anteriormente como un producto interno entre dos, o sea, un producto vectorial entre dos intervalos. Eso nos da un rectángulo. Eh, para lo cual, vamos a darle un álgebra a este tema. Vamos a decir que la integral sobre Q de f de x, y va a estar definido por la integral de c, d, es decir, tenemos A, B, de nuestra región de estudio, para este caso, D, C, estamos ahí, y tenemos esta región, y la vamos a particionar y todo lo que explicamos anteriormente, y va a calcular este volumen. Vamos a calcular la integral sobre de C a D, es decir, de acá a acá. Esta va a estar definida de X a DY. Eso, los órdenes de integración son muy importantes. Es decir, si partiéramos de A, B, aquí sería de I a DX. Pero estamos partiendo de C a D, entonces es de X a DY. De la integral definida de A, B, desde A a B, de f de x y de x. Entonces, nosotros ahí vamos a calcular ese valor, que en general no es tan complicado, que va a ser como una función x cuadrada. Entonces, voy a como un x cubo tercio, y después va a estar esto definido en términos de y. Y ahí nosotros damos valor. Y así se va calculando todo. Y se va, como que todo como que converge bien. Son ideas como muy bonitas. Como les decía anteriormente. Igual como les dije anteriormente, pues si queremos partir de A, B, entonces cambia el orden de integración y aquí dentro va el de I. ¿Sí? Este siempre se tiene que cerrar con este. Si este es el intervalo de I, entonces se tiene que cerrar con el intervalo de I. ¿Sí? Ya, continuemos. Vamos.
Hacer un ejemplo, eso es trivial, pero vamos a hacer más ejercicios de este tipo un poco más adelante, cuando tengamos, pero con regiones más complejas, no regiones rectangulares, porque en general son temas, son fáciles de ver y de hacer. Eh, Ahora, como les decía, vamos a definir regiones más generales, donde ya no sean rectángulos, sino que puedan ser regiones acotadas por dos funciones, que eso ya es más complicado porque no es un cuadrado, entonces ya no podéis definir como A como B directamente, sino que ya tenéis que hacer otras cosas. ¿Sí? Quiero que se queden claro con eso. Ya no se puede ver la región de integración como un rectángulo. Ya no es un A. De hecho, ya no es esto. Ya no está definido, nuestra región ya no va a estar definida de esta manera. Dame un segundo. Nuestra región ya no va a ser A como B por C como D. No, esto ya no es así. Ya no va a ser un rectángulo. No. Vamos a hacer como funciones donde son como cosas más complicadas. Y eso es lo que busca este curso. Les va a entrar ejercicios de este tipo. Sí o sí, en el control y en la web. Entonces, practiquen, lean el PITA, en el PITA hay caleta de ejercicios resueltos, cabros, de este tipo, que los pueden dejar muy papiados para la prueba. Así que, ojo al PITA. Luego, eh, como decía, partamos por una noción formal, formalicemos este tema de región ya no rectangular, sino que puede ser cualquier cosa. Entonces tenemos tres tipos de regiones. Vamos a ver tres tipos de regiones. Ahora la primera va a ser definida sea phi1 como phi2, es decir, que van a ser funciones de A, B, es decir, que van a ser de este tipo. Una phi1, que son funciones. Ahí, ¿por qué usar phi1, phi2, que estas son curvas, curvas. Y aquí A, B, que en este caso sigue siendo recta. Ya, tenemos esa región. Funciones de R, tal que phi1 sea menor que phi2, así, ahora sí. Y la región de 1 tiene la forma, como les dije anteriormente, así, así, phi2, phi1, A, B. Y la integral se va a definir para estos casos como la integral de A, B, es decir, el A, B. Entonces aquí tenemos que cerrar con dx. Y la función phi1, siempre el menor abajo, phi2, f de x, y, y de y. ¿Sí? Así vamos a ir construyendo nuestras integrales para regiones del tipo 1. ¿Ok? Son tres tipos de regiones. Voy a borrar para seguir. ¿Ok? Vimos cómo se construye la región del tipo 1. Vamos con las regiones del tipo 2. Wow, me pasé. Las regiones del tipo 2 son muy similares a las del tipo 1, pero en este caso cambia el, la función. En el caso 1 estaban en el eje Y, ahora van a estar en el eje X. Entonces va a cambiar el orden de integración. ¿Sí? Como se dice aquí, ahora vamos a integrar de C, D, entonces se tiene que cerrar con DI. Si empezamos, se tienen que siempre tener claro esa noción. ¿Sí? Quiero que quede muy claro eso. Si empezamos con un intervalo en Y, se tiene que cerrar con DI. Si empezamos con el intervalo de X, tenemos que cerrar con DX. ¿Ok? ¿Sí? Luego, si una función de Y y si una otra función de Y. ¿Ok? Aquí se puede visualizar como. ¿Sí? En el caso 1 era que eran curvas sobre A, D, y ahora en este caso son curvas en torno paralelas al eje. ¿Sí? Esos son los otros tipos de región que nos vamos a encontrar. Probablemente una región del tipo 3, que es una composición de ambas regiones, ¿sí? Que son más complicadas, pero con un poquito de álgebra también se pueden simplificar se pueden generalizar como este tipo de región. ¿Ok? Vamos. Es decir, una región del tipo 3. Aquí se puede visualizar igual, claro, que por ejemplo aquí tenemos una línea, o sea, está como entre dos curvas y entre dos curvas, donde esta es una función, esta es una función, esta es una función, esta es una función, ¿ok? Cosa un poco más compleja, ¿ya? Pues vamos a ver ejercicios de este tipo, ¿sí? Bueno, vamos. Ese ejercicio lo vamos a hacer después, ¿ok? Quiero un poco dar una introducción teórica y después vamos con ejercicio, ¿ya? Bacán. Cambio variable en... Ahí está, mira. Vamos a definir cambios de variables. Es decir, nosotros vamos a querer a veces, para simplificar los cálculos y todo eso, vamos a tener regiones del tipo muy feas.
y vamos a requerir a través de un cambio variable dejarlas como un rectángulo, ¿sí? Esta función se puede dejar como un rectángulo, hay un teorema que lo demuestra, ¿sí? ¿Cómo se hace? Eso es el problema. Nosotros vamos a dar una fórmula que en general no se cumple para todos los casos, pero sí para funciones trascendentales y continuas, ese teorema se cumple, que es el teorema del cambio variable. ¿Ok? Entonces vamos un poquito aquí formalizando esta idea. Vamos a tener una región, seguimos en R2 a R, una función continua de variables x e y definidas en un intervalo R, como estábamos diciendo anteriormente. Y vamos a definir de nuevamente otra función que va a estar definida en un intervalo R', o sea, una región R', que es un conjunto de R2, tal que esta función va a estar en términos de u, b, y esto nos va a dar las coordenadas de x, y. ¿Sí se entiende? Es decir, x va a ser igual a una función de u y una función de b, al igual que y. Nosotros a través de este cambio de variable vamos a poder, este es un, y este no es la misma función, ¿ya? Nosotros vamos a poder cambiar de regiones complicadas a regiones más simples, ¿sí? Esa es la idea de este teorema, ¿sí? Y es importantísimo porque les va a entrar en la prueba sí o sí, sí, sí o sí. Esto es lo que se tiene que papear y en el PITA, como les dije anteriormente, hay muchos ejercicios de este tipo, ¿ok? En YouTube también y todo. Eso lo vamos a hacer, pero es importante que también repasen y vean más casos particulares, ¿sí? Seguimos. Vamos. Como les dije anteriormente, en este caso es X y en este caso es Y, ¿sí? Por lo tanto, la fórmula que queremos dar es esta, que si queremos pasar de una región en integrales dobles de este tipo a una región de este tipo, nosotros tenemos que calcular esta función. Es decir, la función le evaluamos en nuestra nueva variable, que es u, b, y tenemos que multiplicar por el jacobiano, que en este caso sería el sigma de x, y, en el caso de que tengamos x, y, sobre el de u a de b. ¿Ya? Es importante este orden, recuérdenlo. Tengan presente este orden como en el jacobiano, ¿sí? ¿Sí? Si queremos pasar de la variable x a v, es este cambio de variable. Si queremos pasar de la variable u a x, y, es este para arriba y este para abajo, ¿sí? Es importante que recuerden eso, que tengan bien presente eso. Después lo vamos a ver también en un ejercicio. Y aquí, como les decía, pasamos de una región más simple a una más compleja a una más simple, que se ven igual de difíciles, pero esa es la idea. Seguimos. Seguimos. Vamos. Eh, como les decía, el jacobiano se define como la derivada parcial. Lo habíamos visto también en diferenciales. De phi a de u, de, de phi a de b, de psi a de u y de psi a de b. ¿Ya? Apréndanse bien esta fórmula porque la van a usar bastante en la prueba. Y todas estas nociones de integrales dobles también se van a generalizar en integrales triples, lo cual ya es un poquito más difícil de visualizar porque si definimos una región de R3, si la llevamos a una región y la multiplicamos por otra dimensión más que R4, ya nosotros no vamos a poder visualizarla como un volumen, sino que va a ser un hipervolumen, y es bastante complejo visualizar ese tema a través de un plano, el plano que todos conocemos, que es tridimensional. ¿Ok? Es bastante complejo. Pero esa es la noción. Todas estas nociones que vimos para R2 y Z, que están en R3, también se pueden extender para más variables. Y van a ser los mismos tratos, solamente que vamos a aumentar el jacobiano, este va a ser 3×3, después 4×4, y así, y así, y así, y así. Y el álgebra se pone un poco más larga, pero no más difícil, porque es la misma cosa, ¿sí? Borrar. Nosotros, para el tema de integrales triples, vamos a estudiar el cambio de variable a esférica, y encuentro que de cilíndrica es muy fácil, es facilísimo el cambio de cilíndrica, que es una región polar, que en general Rx va a ser X, R coseno de teta, y va a ser R coseno de teta, y Z va a ser mantener como Z. Entonces de la integral esférica, o sea, de la coordenada esférica ya un poco más complejo porque se generaliza son otros ejes, son un eje polar,
un eje radial y un eje con otro ángulo, que no me acuerdo en este momento cómo se llama, ¿sí? Porque en general, si nosotros... pero después vamos a ver si está, ya, no me voy a extender en eso, porque quiero que veamos ejercicio. Estos integrales de línea no tenía que ir aquí, tenía que ir al final, pero en fin, vamos a ver ejercicio. ¿Ya? En este caso tenemos una integral doble definida sobre 0 a pi en i, porque pues, está cerrando aquí el i, está cerrando, entonces esto es el eje i, 0 pi, raíz de pi en todo caso. Y aquí también va a estar definida de, aquí podríamos decir, también está raíz de pi, ¿ya? Wow. Ah, ya, porque tenemos i sobre la función. De nuevo, vamos de nuevo. Ya tenemos esta región y tenemos esto. Entonces esta va a ser nuestra región, ¿sí? La recta y igual a x, entonces cuando y vale 0, x también vale 0, y esto va a ser, como son iguales, va a ser lo mismo, raíz de pi, ¿ya? Esta va a ser nuestra región de integración, ¿ya? Quiero que vean el poder que tiene el tema de integrales dobles para calcular volumen y esas cosas, es muy entretenido. Ya definimos nuestra región, en este caso y va a ser menor o igual que x, menor o igual a pi, ¿sí? Porque es lo que está dentro, y la región plana, en este caso va a ser 0 menor que i menor que raíz de pi, ¿sí? Esta es la región plana, por así decirlo, darle un nombre un poco que se entienda, ¿no? ¿Ya? Ya definimos nuestra región y no se ve muy complicado el asunto. Voy a borrar. No se ve tan complejo el asunto. Vamos a la solución. Por lo tanto, pero si nosotros calculamos la integral en este orden, vamos a notar que este término no existe, o sea, no tiene una integral trascendente. No la vamos a poder calcular esa integral de manera simple. ¿Ya? ¿Se entiende? Esta integral no existe. O sea, las tablas de integrales, en un montón de cosas no existe. Hay que usar un montón de métodos para poder calcular de manera analítica. ¿Ok? Por lo que difícilmente la pueden calcular en la prueba. Pero hay una opción. Si cambiamos los límites de integración, es decir, que cierre con dx y dy, y que esto en función de dy, puede que pase algo. ¿Ok? Entonces vamos a tratar de hacer eso. Y ese teorema se llama teorema Fubini. Creo que se lo han pasado en clase. Vamos. Voy a borrar esto. Entonces, nos vamos a dar cuenta que si cambiamos los límites de integración, vamos a poder resolver este ejercicio mucho más fácil. Es decir, vamos a tener la región, en este caso raíz de pi, 0, y raíz de pi, porque la recta es igual. Teníamos que la región anterior está definida en términos de la zona plana, está en este eje, pero al momento de tener el dx en ese lado no nos tenía una solución para no tenemos una integral trascendente para calcular esta integral, ¿ya? Pero si cambiamos la región, es decir, calculamos esta integral de 0 a raíz de pi, de 0 a x, ¿sí? Se puede hacer esto, porque son iguales, ¿sí? Y no cambiarían mucho si calculamos la integral de aquí a acá o de acá a acá, ¿sí? Es lo mismo, porque esta es una recta. Y en general también siempre se va a poder hacer, ¿ya? Hay que ver el cambio, por ejemplo, si queremos pasar de una función cuadrada para cambiar la variable de integración, que en este caso es una función un poco más complicada, vamos con la inversa. O sea, x va a ser raíz de y, ¿sí? Siempre es con la inversa. En este caso la inversa es la misma, ¿ya? Pero en casos que salga, por ejemplo, aquí y cuadrado medio, una hueá rara, vamos con la inversa, un logaritmo natural, la inversa, ¿ok? Siempre con la inversa va a cambiar los órdenes de integración, ¿ok? ¿Sí se entiende? Porque al momento de calcular la inversa vamos a tener la misma región, ¿sí? En la misma región definida vista desde el otro eje, ¿sí? Sí. Vamos, entonces vamos de raíz de pi, de 0 a raíz de pi, porque esto se mantiene constante. Igual tienen que tener el ojo siempre con eso. De 0 a x, porque cambiamos por la inversa, en este caso la inversa es lo mismo. Coseno de x cuadrado de y cerramos con dx, que es lo que se hizo acá. En este caso, y es constante, entonces sale como y después vamos con dx. O sea, está definido de 0 a x. Reemplazamos, o sea, evaluamos la integral,
nos va a quedar un x, creo, va a quedar un x coseno de x cuadrado. Y después ahí con un cambio de variable también se va a cancelar el x con el x, va a quedar como en un medio, cosas así, cosas que se vienen en el cálculo 1, que es muy fácil para este curso. ¿Ok? Sí, por ahí ya pueden encontrar una solución. Vamos, vamos. Sí, nos queda un x coseno de x, queda claro por qué queda el coseno de x. X coseno de x cuadrado. Entonces hacemos el cambio u x cuadrado, de u 2x de x, pasamos el de x, reemplazamos por u, cambiamos los límites de integración, igual como lo hacíamos en cálculo 2, inicios de cálculo 2, creo cuando se ven integral. Y luego finalmente calculamos esta integral y le hablamos de 0 a pi y el resultado es 0. ¿Ok? Esto está molestando aquí. ¿Sí? Seno de 0 es 0, seno de pi es 0, entonces la integral vale 0. Ok, seguimos. Acá tengo un ejercicio de cambio de variable que va a tener una región bastante fea, es bastante fea, que está definida por x cuadrado y cuadrado, que es el z, en este caso, la altura, y está definida sobre la región acotada entre xy por 1 igual a 1, xy igual a 2, y igual x medios, y igual a 3, x. Para este tipo de ejercicio siempre grafiquen la región, como lo hice yo aquí. ¿Sí? Graficamos la región, vemos cuál es mayor, cuál es menor y todo eso, ¿ya? Si queremos calcular una integral doble por esta región, está imposible, ¿sí? Es claro. Vamos a hacer el cambio de variable. Vamos. Tenemos entonces que el cambio de variable, vamos a hacer u igual a x, y, igual es explícito igual al cambio de variable que te piden hacer. U igual a x, y x por y, y b igual a y partido x. ¿Sí? Igual es clarísimo, porque si pasamos este para acá, me queda este para acá. Sí, sí. Esto es práctica igual, chicos, para que puedan ver igual cuál el cambio de variable que les conviene practicar. En el PITE, como les dije, muchos ejercicios de este tipo van a poder practicar arte y les va a quedar un poco más clara el tipo de cambio de variable que les pide cada tipo de función. ¿Sí? Pero en general yo creo que la plana les va a entrar un cambio de variable tan difícil. Igual son agilan cálculo 3, pero siempre dejan una ventana abierta. ¿Sí? Entonces, tenemos u, x por y, o b, entonces nuestros nuevos límites de integración, si hacemos este cambio de variable, nos van a quedar de esta forma. U va a estar acotado entre 1 y 2, y b va a estar acotado entre 0, 5 y 3. Es decir, si u vale x, y, entonces u vale 1, u vale 2. ¿Sí? Eso es clarísimo. Paso este para acá dividiendo, me queda y partido x igual a un medio, por eso, y este y partido x vale, tengo la y partido de x vale un medio, y este vale b, y b en este caso, paso este para acá, me queda y partido de x, va a ser igual a 3. Entonces esto va a ser el límite de integración de nuestra nueva región. Va a ser 1, 2, 3, 0, 5, y acá va a ser 1 y 2. ¿Ok? Y va a ser un rectángulo. O sea, un cuadrado, un rectángulo, está lo mismo. ¿Ok? Eso es lo que se busca hacer. Vamos. Eso es lo que se buscó hacer y se logró a través del teorema de cambio de variable. Entonces vamos a calcular la integral. Tenemos que la integral sobre r de f de x, de x, con el cambio de variable, va a ser igual a la integral de f evaluada en x como u, b, y, u, b, entonces las nuevas variables, por du a db, por el jacobiano, ¿sí? En la nueva región, ¿sí? Luego, calculamos el jacobiano. En este caso, hay que tener ojo con el jacobiano que vamos a calcular. De u a dx, es decir, queremos ir si este está arriba, entonces eso quiere decir que queremos ir de la variable u, b a la variable x, y. Pero nosotros en este caso estamos yendo de x, y a u, b. Entonces este jacobiano que hay que hacer algo, hay que hacer un tratamiento. Calculamos el jacobiano por las derivadas, me queda que vale 2b. Pero nosotros queremos este jacobiano, como decíamos anteriormente, por lo tanto, por regla determinante, inverso, bla, 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 el jacobiano es 1 partido en 2b, ¿ok? Y este es nuestro jacobiano. Luego ya tenemos todos los ingredientes, los metemos en la olla. Los metemos en la ollita. Y nos queda la integral doble de x cuadrado por y cuadrado, de y de x. Este pasa a ser u cuadrado por el cambio de variable. Recordemos que u valía
X, X por Y, entonces eso quedaría cuadrado por el jacobiano, que en este caso es 1 partido en 2b por db a du, ¿sí? Y como verán aquí, esto ya se queda mucho más simple resolverlo. Me queda la integral doble de 1 a 2, de 0,5 a 3 de esta función. Luego resuelvo esta, me queda el logaritmo natural de 6. Y si resuelvo esta, me queda 7 sextos. Y este es el resultado. ¿Sí? ¿Sí? Genial. Vamos. Posteriormente, no sé qué viene ahora el cálculo. Creo que vienen integrales triples. ¿Ya? Sí, exacto. Vamos a pasar de la noción que vimos anteriormente. Vamos a ver cómo es el tema de pasar de coordenadas cartesianas a coordenadas cilíndricas, o sea, a coordenadas esféricas, ¿ok? Con nuestras nuevas coordenadas. Entonces, un montón de matemáticos hace mucho tiempo encontró que estos cambios de coordenadas generaban un sistema ortogonal, ¿sí? Sistema ortogonal igual que X y Z, como el cilíndrico, que es como así, un R, un θ, ¿sí? También este tema esférico también tiene, acá es un eje polar, es un eje polar con un R y un θ, y acá este va a ser un sí, ¿ya? Así es como se construye, por así decirlo, la esfera. Se toma un semicírculo y se rota, y se rota. Así se construye una esfera. A ver si se los puedo mostrar de alguna forma. Vamos a hacerlo de aquí. Ahí, creo que estoy. Vamos. Ahí no me puedo salir. No. Ahí. Si lo puedo mostrar. Mm, acá no creo que pueda hacerlo. A ver si lo puedo hacer aquí. Déjame un segundo. Croquis. Vamos a hacer un círculo. 100 milímetros. Vamos a cortar. ¿Ya? Tenemos nuestro semicírculo. Entonces aquí tenemos variables polares. La variable polar acá, aquí, este CR en este caso, este CR, y va girando en torno al θ. Eso es una variable polar. Luego vamos a crear una revolución, como este, en torno a ese, y crea una esfera. ¿Sí? ¿Sí? Así se crea una esfera. ¿Ok? Entonces, lo importante es ver los ángulos que se trazan. ¿Sí? Eso es como que lo que nos va a dar si esto es una esfera, una semisfera, un cuarto esfera, un tercio esfera o un montón de cosas más que se pueden representar con coordenadas esféricas. ¿Ya? Sigamos. Entonces, ¿dónde estamos? Estamos aquí. Entonces, para cambio de coordenada esférica vamos a tener estas coordenadas, r coseno de sen de teta, este es phi, no es teta, es phi. Y va a ser r sen de teta por el seno de phi, y z va a estar definida por r coseno de phi, ¿ok? Entonces esto es como lo visualizamos durante el long. Este es el eje polar, aquí está el radio, no sé por qué me quedo para arriba, y este va a ser un ángulo phi. Las tres coordenadas que generalizan, o sea, que crean el sistema de coordenadas esféricas. Ya. ¿Dónde está esto? Vamos. Entonces, para garantizar, ya tengo el criterio, ¿por qué se sabe? No me acuerdo de eso. ¿Por qué se sabe que R está definida desde R, para un R positivo, para teta de 2pi, y phi se mueve entre 0 y pi? ¿Ok? Entre esos ángulos ustedes van a siempre tener como pedazos de esfera y cosas así.
para garantizar inyectividad, porque si, por ejemplo, este fuera 2pi, vaya a estar recorriendo 2 veces la esfera, ¿sí? Vaya a tener como una capa de esfera y después como otra capa de esfera, ¿sí? No sé si se visualiza, pero es por eso, ¿ok? Entonces, vamos a pasar de coordenadas esféricas, o sea, de cartesianas esféricas, vamos a calcular un jacobiano y ver cómo queda, ¿ok? Entonces, vamos a definir que en cartesiana la ecuación de la esfera es de esta forma, x y como se construye una bola, que siempre es como un radio, es como Pitágoras. Pitágoras construye un círculo en R2, en R3 construye una esfera, en R4 una hiperesfera y así, así, así. Si reemplazamos los valores, como se puede ver aquí, yo les voy a mandar este archivo, pueden comprobar que se cumple, que la suma de estos cuadrados va a ser R, ¿ya? Y el jacobiano va a ser siempre, también el jacobiano, ustedes calculan el de y el de calculan, dividen x en r, x en teta, x en phi, y van a obtener este determinante, y al momento de calcularlo, lo pueden meter en una calculadora virtual para que no, si no les da paja, para que conozcan el resultado, y va a ser que el jacobiano de coordenadas esféricas va a ser r cuadrado sin de teta. No sé por qué puse ese phi, ese menos, es positivo. R cuadrado sin de phi, sí, de phi, ya. Es el jacobiano en esférica. ¿Ya? En general, estos sistemas como el cartesiano y el, y el esférico y el cilíndrico cumplen que son ortogonales, que son sistemas bonitos, y donde van a tener resultados que no se van a estar solapando, sino que van a estar siempre, eh, van a dar resultados claros. ¿Sí? ¿Se entiende? Porque son ortogonales. Ujú. Seguimos. Entonces vamos con un pequeño ejemplo. Vamos a calcular esta integral r cuadrado menos x cuadrado menos y cuadrado menos z cuadrado de aquí ¿ya? Sobre la región que va a ser una esfera, ¿sí? Vamos a calcular esta integral sobre una esfera y vamos a ver cuánto nos da. Eh, definimos la región, la vamos a definir como sabemos que es una esfera completa, tenemos que definirla como una esfera completa. En este caso está definida de 0 a r, de 0 a 2pi y de 0 a pi, ya con sus intervalos completos. Vamos a calcular la integral sobre toda la esfera. O sea, para esta esfera va a estar pasando una función y vamos a calcular qué pasa con esa función dentro de esta esfera. O sea, es como, es que no lo puedo explicar con un dibujo porque son 4 dimensiones, ¿sí? ¿Ya? Vamos. Tenemos la integral, cancelamos el cambio de variable. Si desarrollamos esto, nos vamos a dar cuenta que esto es una esfera, ¿sí? Esto es una esfera de R y al final si hacemos todo este desarrollo nos va a quedar que vamos a llegar a esta función. R cuadrado menos R cuadrado chica. La metemos al integrando triple, definimos los intervalos. Recuerden que los intervalos asocian a la esfera completa. Si quisiéramos calcular una esfera, una semiesfera, quizás este sea hasta pi medio, o este sea hasta pi, ¿sí? Ahí hay que ir jugando. Ahí te tienen que jugar y comprobar, vayan al Symbolab y vean qué pasa si calculan la integral de 0 a pi, qué resultado le da, ¿sí? Eh, calculamos la integral, tenemos aquí el jacobiano, que es seno de phi por r cuadrado, que me quedó un poco desordenado. Separamos, siempre se tratan de separar las integrales, entonces la integral con el phi, la del r con el r, la del teta con el teta, como dice aquí. Y básicamente esto es de 0 a 2pi, esto aquí a coseno de 0 es 1, menos coseno de pi que es menos 1, menos es 2. Este es de 0 a pi, este sale el teta solo, de 0 a 2pi, 0 al 2pi, me queda 2pi, esto es 4pi. Eh, me queda al final solamente integrar la región de acuerdo a la coordenada r. Entonces aquí tenemos esta integral que me va a complicar, que usar como un truquito. En este caso ahí yo hice el cambio de variable r coseno de teta, o sea, r sin de teta, derivé igual, cambio de variable clásico, con el cual se resolvía esto. Ahí, me queda aquí un me queda como un r a la 4 por coseno cuadrado, seno cuadrado de teta. Esto es seno de 2 teta al cuadrado. Aquí habría que multiplicar por un cuarto, sí, para que quedara el seno de 2 teta. Y se simplifica con S, que es el seno de 2 teta al cuadrado.
Esto es lo mismo que escribir 1 menos coseno de 4t. Ay, y al final, esto no, salga de ahí. Y al final me queda este resultado. Ustedes integran esto, esto igual es fácil de integrar, me queda 1 más eso, bla, 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 bla. Y me queda ese resultado. Al final, que es como, ahí no se ve bien. Pi cuadrado, R a la cuarta partido en 4. Igual yo les voy a mandar el archivo para que compren cuánto les da, igual traten de hacerlo ustedes, si les da lo mismo. Si les da otro resultado, por ahí me equivoqué y me dice, sí, pero no creo. Sigamos. Ahora vamos con integrales de línea. Vamos a ver un poquito un repaso. Las integrales de línea. Eh, integrales de línea. Ya. Nosotros vamos a tener que las integrales de línea en general se van a definir sobre campos, funciones, campos vectoriales, que son funciones, campos vectoriales y escalares, que en general son una función vectorial o un campo vectorial es una función que a cada punto le asigna una función, ¿ya? Que va a ir variando. Es decir, un vector, en vez de meterle números, le va a meter función. Es una función vectorial, ¿ya? Vamos a tener una nueva forma de integración, que es una integral de línea, es decir, ya no vamos a integrar sobre intervalos de este tipo, sino que vamos a integrar sobre curvas, ¿ya? Si yo tengo una curva de este tipo, quiero calcular cuánto vale esa integral, una wea así, ¿sí? Ahí, ¿ya? Entonces nosotros vamos a definir caminos y trayectorias que van a ser curvas, que en general se definen como, también como un vector de este tipo, de este estilo, ¿ya? Es decir, un alfa de t que va a ser igual a un a de t en x, ni tongo, más un bt, j tongo, no son tan difíciles, ¿sí? Hasta n tongo, ¿ya? Eh, y si nosotros damos valores valores t a esta función, esta weá nos va a ir recorriendo una curva en el espacio, ¿sí? De ese estilo, ¿ya? En general, las funciones, o sea, las integrales de línea van a estar definidas sobre curvas suaves, es decir, que exista su derivada, y que si son discontinuas, pero si son discontinuas en un número finito de puntos, es decir, como acá, es como discontinuo acá, pero igual vaya a poder calcular la integral de línea, porque se puede, porque voy a calcular hasta acá, y después voy a calcular de acá para acá, y siempre se puede ir jugando, ¿ok? Y finalmente vamos a definir la integral de línea como la integral de AB, que es decir, donde se mueve la curva, porque a la curva tú le dais valores, y esos valores se mueven sobre un eje. Entonces, dependiendo de los valores de ese eje, la curva va a ser una porción de curva, y después sobre esa porción de curva vamos a asignar una función, y después vamos a calcular la integral de esa función. ¿Sí? Es como eso. Es decir, sobre A, B, de f evaluado en la curva, en la trayectoria, por la derivada de la trayectoria. ¿Ok? Esa es la función de la integral de línea. No es complicado, sí es largo de integrar a veces, pero no creo que la prueba le entre algo tan complicado de integrar. ¿Ya? Pero esa es la idea. En general, está como se construyó, estamos definiéndolo sobre intervalos y también van a cumplir propiedades de linealidad. No todas las propiedades, pero sí, o sea, no todas las integrales de línea van a cumplir eso, pero en general la mayoría van a ser lineales, van a poder sumarse, van a poder estar definidas sobre una curva, la dividí en dos, la integral va a ser la suma sobre esta curva, después esta curva, ¿sí? ¿Ya? Entonces, como último ejercicio vamos a demostrar un teorema de trabajo de energía que se vieron en física. Ahora lo vamos a ver con un poco más de rigurosidad y ver que se cumple. Que de dónde salen todas las nociones que vimos en física 2, física 1, el trabajo y energía vienen de campos conservativos, donde se aplican integrales de línea, donde se obtienen resultados que después se aplican y se ven de una forma más simplificada, pero de acá es donde nace, de la noción de campos vectoriales, de integrales sobre campos vectoriales, de trabajo sobre campos vectoriales, del trabajo que te hace un campo vectorial sobre ti a través de una trayectoria, ¿sí? Entonces nosotros vamos a demostrar que esto es trabajo, que el trabajo sobre una partícula en un punto A, B, en una trayectoria A, B, va a ser igual al cambio de energía cinética de esta trayectoria. ¿Ok? Eso es lo que vamos a calcular. Entonces, vamos a definir una función r de t como la posición de la partícula en función del tiempo. Eh, y decir una trayectoria cualquiera. Entonces, por segunda ley de Newton, nosotros vamos a tener que la fuerza en términos de la trayectoria va a ser igual a la masa por la aceleración, que en este caso está definida en términos de la trayectoria como la segunda derivada de la trayectoria.
En este caso, si derivamos la trayectoria por el tiempo en la velocidad y si derivamos la velocidad por el tiempo en la aceleración, ¿ya? Esto está escrito en términos vectoriales o de integrales de curva, o sea, integrales de línea, ¿ya? Luego, ignoren eso. Vamos a tener que nosotros el trabajo lo definimos como una fuerza por una distancia. Una fuerza de trabajo es fuerza por distancia. Pero en términos integrales eso se define como una integral desde RA hasta RB, porque se suman todas esas distancias, de F por el dr. De hecho, esto es un producto interno. ¿Ya? Eso es la definición de trabajo sobre una partícula. Entonces, reemplazando, teníamos de anteriormente que F era M por RT por R' de t, entonces F va a ser igual a M por la derivada de la velocidad, ¿ya? Y esto lo vamos a meter a este cosito, entonces nos va a quedar la integral desde R a hasta RB de F, vamos a reemplazar F por M por la derivada de la velocidad por, me dice, por definición de integral de línea hay que multiplicar por la derivada de la trayectoria, que en este caso es la velocidad, y eso es diferencial de t, ¿ok? Esto, si lo vamos a ordenar un poquito, me queda R de A hasta R de B, esto es M, B de T, por B de prima de T, dt. Es decir, esto es un diferencial de velocidad. Entonces esto sería RA, RB, me queda M, B de T, dB. ¿Sí? Y esto me va a quedar M por velocidad partido en 2, evaluado en RA y RB. Y así es como se llega a ese resultado. ¿Ok? Bueno, chicos, eso fue la ayudantía. Les mandaré este documento al grupo. Lo voy a hacer un review, creo. Quiero que estudien, que me pregunten si tienen dudas, que estudien del PITA y que les vaya muy bien. Ya. Está difícil el semestre, pero hay que darle. Ya, cabrón. Así que, chao.